Hola, bienvenida, bienvenido al baúl de psicología. Quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez que estás cansada aunque hayas dormido? ¿O que te tumbas a descansar pero tu cuerpo no termina de aflojar? Quizá tienes digestiones pesadas, hinchazón, migrañas, tensión muscular, fatiga, dolor o esa sensación difícil de explicar de que tu cuerpo está siempre al límite. Y quizá lo más frustrante no es solo el síntoma. Lo más frustrante es que ya has intentado muchas cosas, porque no es que no hayas hecho nada. Has ido al médico, te has hecho pruebas, has cambiado hábitos, has probado dietas, suplementos, ejercicio, descanso, meditación, rutinas. Y aún así, algo sigue ahí. El cuerpo sigue hablando. Y cuando el cuerpo habla, pero no encontramos una explicación clara, es muy fácil entrar en miedo. Empiezas a pensar, ¿qué me pasa? ¿Por qué mi cuerpo no funciona? ¿Y si esto no mejora nunca? ¿Qué más tengo que hacer? Y claro, desde ahí muchas veces empezamos a luchar contra el cuerpo, contra el cansancio, la hinchazón, contra el dolor, la tensión, contra la ansiedad, contra cualquier señal que aparece, como si el cuerpo se hubiera convertido en algo que hay que vigilar, corregir o controlar. Y hoy quiero proponerte una mirada distinta, no una solución mágica, no una explicación simple, no un todo está en tu cabeza, no. Eso sería injusto y también sería poco serio. Si hay síntomas físicos, hay que mirarlo médico. Hay que revisar, hay que descartar, hay que pedir ayuda sanitaria cuando sea necesario. Pero una vez dicho esto, también necesitamos poder hacernos otra pregunta. ¿Qué le ocurre a un cuerpo que lleva demasiado tiempo viviendo en alerta? ¿Qué pasa cuando una persona ha aprendido a sostener, anticipar, controlar, complacer, desconectarse o seguir funcionando incluso cuando por dentro ya no puedes más? Porque a veces el cuerpo no está fallando. A veces está mostrando el coste de haber vivido demasiado tiempo en modo supervivencia. Y de eso quiero hablar hoy, de cómo entender algunos síntomas físicos desde el sistema nervioso, de cómo diferenciar cuidar el cuerpo de controlarlo, y de cómo empezar a escucharlo sin convertir esa escucha en otra exigencia más. Para entenderlo mejor, imagina una alarma que al principio se activa solo cuando había un peligro real. Pero si esa alarma ha tenido que funcionar durante mucho tiempo, si ha vivido demasiados sustos, demasiada tensión, demasiada incertidumbre, demasiada exigencia, puede quedarse demasiado sensible. Y entonces empieza a sonar ante señales pequeñas. Una sensación corporal, una comida que no sabes si te va a sentar bien, una conversación pendiente, un cambio de planes, una emoción que aparece, una noche de mal descanso, una molestia en el estómago. Y de repente todo parece una amenaza. No porque estés exagerando, no porque te lo estés inventando, sino porque tu sistema nervioso ha aprendido que tiene que anticiparse para protegerte. Y esto ocurre mucho en personas que han vivido estrés sostenido, trauma complejo, inseguridad relacional, sobrecarga, exigencia o contextos donde tuvieron que estar demasiado pendientes de todo. Pendientes del ambiente, de no molestar, pendientes de cumplir, de cuidar, de no fallar, de no necesitar demasiado, pendientes de que nadie se enfadara, de que todo estuviera más o menos bajo control. Y cuando una persona vive mucho tiempo así, el cuerpo puede llegar a olvidar cómo se descansa de verdad. Porque puedes estar tumbada, pero seguir en alerta. Puedes dormir, pero no reparar. Puedes irte de vacaciones, pero llevar dentro la misma exigencia. Puedes comer sano, hacer yoga, meditar, tomar suplementos y aún así seguir viviendo internamente desde el control. Y esto es importante, porque no siempre regula lo que hacemos. A veces regula más el estado interno desde el que lo hacemos. No es lo mismo descansar con permiso que descansar con culpa. No es lo mismo cuidar el cuerpo desde la escucha que vigilarlo desde el miedo. No es lo mismo observar una sensación con curiosidad
que escanear el cuerpo buscando peligro. Y aquí entra el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo regula funciones básicas del cuerpo: la digestión, el descanso, la reparación, el ritmo cardíaco, la respiración, la respuesta inmune, la energía disponible, la tensión muscular. Cuando el cuerpo se siente relativamente seguro, puede dedicarse a digerir, reparar, descansar, integrar. Pero cuando interpreta amenaza, aunque esa amenaza no sea física, sino emocional, relacional o interna, activa respuestas de protección. Y aquí hay algo clave. El cuerpo no distingue tan fácilmente entre una amenaza externa real y una amenaza interna constante. Vivir anticipando todo el tiempo también cansa. Vivir evaluando cada decisión también cansa. Vivir intentando que nadie se enfade, que todo salga bien, que el cuerpo no falle, que la emoción no moleste, que nada se descontrole, también cansa. Y no solo cansa mentalmente, cansa fisiológicamente. Porque cuando el cuerpo entra en modo supervivencia, prioriza defenderse, no prioriza reparar. Es como una casa que entra en modo ahorro energético. La casa no se apaga, sigue funcionando, pero reduce suministros, baja la luz de algunas habitaciones, cierra zonas que no considera urgentes, reserva energía para lo imprescindible. El cuerpo hace algo parecido. Si interpreta que tiene que defenderse, puede dejar en segundo plano funciones como la digestión profunda, el descanso real, la recuperación energética o la reparación. Y puede aumentar otras: la tensión, la vigilancia, la sensibilidad, la activación. Por eso, cuando un sistema nervioso lleva mucho tiempo en alerta, puede aparecer digestiones difíciles, dolor, contracturas, cansancio, dificultad para dormir o más sensibilidad corporal. No porque el cuerpo esté roto, sino porque lleva demasiado tiempo administrando recursos en modo supervivencia. Y quizá esto te suena. Te tumbas en el sofá, pero por dentro sigues resolviendo. Repasas conversaciones, piensas en lo que tienes pendiente, anticipas lo que puede pasar mañana, revisas lo que has comido, te preguntas por qué estás así, coges el móvil, buscas información, intentas encontrar una explicación. Y desde fuera parece descanso, pero por dentro hay una centralita saturada. Una parte pensando, otra vigilando, otra controlando, otra asustada, otra diciendo que deberías estar haciendo algo, y otra agotada, profundamente agotada, diciendo, ya no puedo más. Y claro, eso no es descanso, eso es quietud con alerta. Y muchas personas viven así durante años. Paran físicamente, pero no internamente. Duermen, pero no reparan. Se cuidan, pero desde la exigencia. Hacen cosas saludables, pero desde el miedo. Y aquí aparece una distinción que para mí es fundamental. No es lo mismo cuidar el cuerpo que controlar el cuerpo. Cuidar nace de la escucha, controlar muchas veces nace del miedo. Puedo comer sano desde el cuidado, pero también puedo comer sano desde la vigilancia. Puedo meditar para estar más presente, o puedo meditar para quitarme la ansiedad rápido. Puedo hacer ejercicio para sentirme viva, o puedo hacerlo para compensar, exigirme o no sentir culpa. Puedo descansar porque lo necesito, o puedo tumbarme mientras una voz interna me acusa de estar perdiendo el tiempo. Y el cuerpo percibe ese tono. No solo responde a lo que hacemos, también responde a cómo lo hacemos. El cuerpo escucha la forma en la que lo tratamos. Entonces, cuando aparece un síntoma, muchas veces empieza un bucle. Aparece una molestia, la mente se asusta, el cuerpo se tensa, la respiración cambia. La atención se queda pegada al síntoma y la mente empieza, ¿qué será? ¿Y si empeora? ¿Y si mañana estoy igual? ¿Qué he hecho mal? Necesito controlarlo ya. Entonces el sistema nervioso interpreta más amenaza y el síntoma, en lugar de sentirse acompañado, se convierte en enemigo.
Empezamos a luchar contra el cansancio, contra la migraña, contra la digestión, contra la ansiedad, contra el dolor, contra el cuerpo. Y esa lucha interna consume muchísima energía. A veces no estamos cansadas solo por lo que nos pasa, también estamos cansadas por todo lo que hacemos internamente para que no nos pase. Controlar consume energía. Anticipar consume energía. Resistir consume energía. Estar en alerta consume energía. Intentar que el cuerpo no sienta lo que siente consume energía. Y cuando dejamos de gastar tanta energía en pelear con la experiencia interna, a veces el cuerpo empieza a tener un poco más de espacio para regularse. No de forma mágica, no siempre de forma inmediata, pero sí de una forma más coherente con su biología. A mí me gusta imaginar el síntoma como un mensajero, no como un enemigo. Un mensajero incómodo, sí, a veces doloroso, a veces desesperante, a veces muy difícil de escuchar, pero quizá no viene a castigarte, quizá viene a mostrarte algo. El problema es que muchas veces cuando el mensajero llega le cerramos la puerta, le gritamos, intentamos echarlo, nos enfadamos con él y entonces el mensajero tiene que llamar más fuerte. Y ojo, esto no significa romantizar el dolor, no significa decir qué bonito tener síntomas, no. Cuando el cuerpo duele o limita, es duro. Es normal querer que desaparezca, pero quizá podemos empezar a preguntarnos algo distinto. No solo cómo elimino esto ya, sino qué está intentando mostrarme mi cuerpo. ¿Qué parte de mí lleva demasiado tiempo sosteniendo? ¿Dónde estoy viviendo en contra de mi ritmo? ¿Qué estoy intentando controlar porque no me siento segura? Estas preguntas no sustituyen una revisión médica, pero pueden abrir una relación distinta con el cuerpo. Menos guerra, más escucha, menos persecución, más curiosidad. Y para que esto no se quede solo en teoría, te cuento un caso. Como siempre, cambiando detalles para preservar completamente la intimidad de la persona. Voy a llamarla Jan. Jan llegó a terapia con síntomas digestivos que llevaba arrastrando desde hacía años. Hinchazón, molestias, alimentos que le sentaban mal, fatiga, migrañas, agotamiento y una relación muy tensa con la incertidumbre. Había hecho muchísimas cosas, pruebas médicas, cambios de dieta, protocolos, suplementos, rutinas. Había leído, investigado, preguntado, probado y algunas cosas le habían ayudado parcialmente, pero alguna seguía presente. Su cuerpo parecía vivir siempre al límite. Cuando empezamos a trabajar no fuimos directamente a quitar el síntoma, fuimos a mirar el sistema que rodeaba el síntoma. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasaba durante? ¿Qué pasaba después? ¿Qué hacía su mente? ¿Qué hacía su cuerpo? ¿Qué partes internas se activaban? Y fue apareciendo algo muy claro. Había una parte de ella siempre en control, siempre atenta, siempre evaluando, siempre anticipando. ¿Qué puedo comer? ¿Qué me puede sentar mal? ¿Qué pasa si mañana estoy peor? ¿Cómo organizo el día para que nada se desborde? ¿Qué tengo que evitar? ¿Qué tengo que hacer para estar bien? ¿Qué puede fallar? Y cuando descansaba, en realidad no descansaba, se tumbaba, pero su mente seguía trabajando. O cogía el móvil, o aparecía una voz interna que decía: deberías estar haciendo algo, no puedes perder el tiempo, tendrías que aprovechar. Todavía no has resuelto esto. ¿Y si mañana estás peor? Era como si su cuerpo intentara aflojar, pero su mente no le dejara caer. Como si una parte interna estuviera vigilando la puerta toda la noche, sin dormir, sin descansar, sin confiar, creyendo que si baja la guardia algo malo puede pasar. Y esa parte controladora no era absurda, no era una enemiga, no era un problema que había que eliminar. Era una parte protectora, una parte que había aprendido que controlar era una forma de sobrevivir, que anticiparse era más seguro que confiar, que saberlo todo era menos peligroso que sentir incertidumbre. Así que no trabajamos contra esa parte. La escuchamos, la localizamos en el cuerpo, observamos dónde aparecía la tensión, qué pasaba en el abdomen, qué ocurría con la respiración, qué sensación surgía cuando no podía saber exactamente cómo iba a sentirse el día siguiente.
y poco a poco ya me empezó a notar algo que hasta entonces no había podido sentir. Cada vez que intentaba anticiparlo todo, su abdomen se contraía. Cada vez que se resistía al síntoma, aumentaba la tensión. Cada vez que se exigía estar bien rápido, su sistema se activaba más. El control intentaba protegerla, pero también estaba agotando su cuerpo. Y desde ahí empezamos a construir pequeñas experiencias de seguridad, muy pequeñas. Respirar unos segundos sin intentar cambiar nada, sentir el peso del cuerpo en la cama, notar el apoyo del suelo, poner una mano en el abdomen, acompañar una sensación sin analizarla inmediatamente, descansar sin convertir el descanso en una tarea, escuchar el cansancio como una señal, no como un fracaso. Y con el tiempo algo empezó a cambiar. Sus digestiones mejoraron, las migrañas se redujeron, empezó a tener más energía, pero sobre todo cambió la relación con su cuerpo. Dejó de vivirlo únicamente como un enemigo impredecible. Empezó a sentirla como un sistema que llevaba mucho tiempo intentando protegerla. Y esto no ocurrió solo porque la entendiera, ocurrió porque pudo experimentarlo en el cuerpo. Porque una cosa es comprender que el estrés afecta a la digestión y otra muy distinto es notar cómo tu abdomen ablanda cuando dejas de pelear con él durante unos segundos. Una cosa es saber que el sistema nervioso influye en el cuerpo y otra es sentir, puedo estar conmigo aunque esto esté pasando. Y aquí viene algo importante. Muchas veces hemos escuchado la frase, escucha tu cuerpo, pero no siempre sabemos qué significa. A veces incluso lo hacemos desde la hipervigilancia. Escuchar el cuerpo no es escanearte todo el día buscando qué va mal. No es obsesionarte con cada sesión. No es convertir cada ruido interno en una amenaza. No es dejar de ir al médico. No es resignarte. Escuchar el cuerpo es aprender a estar con lo que aparece, sin convertirlo automáticamente en un problema que hay que solucionar de inmediato. Es empezar a diferenciar. Esto necesita atención, de esto necesita pánico. Es poder notar una señal sin que todo tu sistema se dispare. Es poder decir, vale, cuerpo, te escucho. No sé todavía qué necesitas, pero no voy a pelearme contigo ahora mismo. Y esto, para un sistema nervioso que lleva años viviendo desde la exigencia, puede ser profundamente regulador, porque el cuerpo no solo responde a lo que pasa fuera, también responde a cómo nos tratamos por dentro. Si cada sensación recibe miedo, crítica o enfado, el sistema aprende que sentir es peligroso. Pero si poco a poco algunas sensaciones empiezan a recibir presencia, curiosidad y sostén, el cuerpo puede empezar a registrar algo distinto. Una experiencia nueva de seguridad. No de golpe, no por obligación, no porque tengas que hacerlo perfecto, sino poco a poco. Hay un concepto importante aquí, la interocepción. La interocepción es la capacidad de percibir las señales internas del cuerpo: hambre, saciedad, sed, cansancio, latido, respiración, temperatura, tensión, dolor. Cuando hemos vivido mucho tiempo desconectadas, en estrés o en modo supervivencia, esta capacidad puede alterarse. A veces sentimos demasiado poco, no notamos el cansancio hasta estar al límite, no notamos el hambre hasta que es urgente, no notamos la tensión hasta que ya hay dolor. No notamos que necesitamos parar hasta que el cuerpo nos obliga. Y otras veces sentimos demasiado. Cada pequeña sensación asusta, cada cambio corporal parece una amenaza, cada molestia se convierte en una búsqueda urgente de explicación, cada señal interna dispara la alarma. En ambos casos, el camino no es forzar, no es obligarte a sentir, no es controlar más. Es reconstruir una relación de confianza con el cuerpo, poco a poco, con señales pequeñas, con pausas breves, con una presencia que no invada, con una escucha que no se convierta en vigilancia. Es como recuperar un semáforo interno. Verde, puedo seguir. Ámbar, necesito bajar el ritmo. Rojo, necesito parar.
El problema es que muchas personas han aprendido a saltarse todos los ámbares, hasta que el cuerpo tiene que poner un rojo enorme para que por fin lo miremos. Y quiero detenerme un momento en el cansancio, porque muchas personas están cansadas y en lugar de descansar se exigen más. El cansancio se vive como una molestia, como una debilidad, como algo que hay que vencer. Aparecen frases internas como: venga, tengo que poder, no puedo parar ahora. Hay gente que hace más, no debería estar así, estoy exagerando. Pero el cansancio no siempre es un enemigo. A veces es una de las formas más claras que tiene el cuerpo de pedir un cambio. Hay cuerpos que no están cansados solo por falta de sueño. Están cansados de sostener personajes, de complacer, de anticipar, de controlar, de ser fuertes, de no necesitar, de no enfadarse, de no pedir, de no parar, de no escuchar. Y cuando ese cansancio se acumula, el cuerpo empieza a hablar más alto. Primero quizás susurra, una tensión, una digestión más sensible, un dolor que aparece de vez en cuando, una sensación de agotamiento al final del día. Después, si no escuchamos, puede subir el volumen, más síntomas, más frecuencia, más intensidad, más limitación. No porque el cuerpo quiera castigarnos, sino porque quizá ya no encuentra otra forma de pedir atención. La pregunta entonces no es ¿cómo hago para que mi cuerpo no moleste? La pregunta podría ser ¿cómo puedo empezar a relacionarme con mi cuerpo de una manera menos amenazante? Porque muchas veces la relación con el cuerpo se ha vuelto una relación de persecución. Lo vigilamos, lo corregimos, lo juzgamos, lo forzamos, lo comparamos, lo culpamos, le exigimos que rinda, le exigimos que calle, le exigimos que no duela, le exigimos que no se canse, le exigimos que funcione. Y cuando no puede más, encima pensamos que nos está fallando. Pero quizá el cuerpo no necesita más control, quizá necesita más seguridad, más ritmo, más permiso, más descanso, más presencia, más límites, más verdad. Y esto no significa dejar de buscar respuestas, significa dejar de tratar al cuerpo como un enemigo mientras las buscamos. Si estás escuchando este episodio y tienes síntomas físicos, te diría con mucho cuidado que no abandones la vía médica si necesitas revisarte. Y también te diría algo más, no conviertas este episodio en otra exigencia. No lo conviertas en ahora tengo que escuchar perfectamente mi cuerpo para curarme. Porque eso volvería a ser más control, más presión, más guerra interna. Y justo de eso estamos intentando salir. La escucha corporal también necesita amabilidad, necesita ternura, necesita tiempo, necesita que podamos acercarnos al cuerpo no como algo que hay que corregir, sino como algo que merece ser acompañado. Cuanto más acompaño procesos, más claro veo que muchas reparaciones profundas no ocurren desde la exigencia, ocurren desde una relación interna más segura, desde poder mirarnos con menos dureza, desde dejar de luchar todo el tiempo contra lo que sentimos, desde poder estar presentes con lo que aparece, aunque no sepamos todavía cómo resolverlo. Y eso muchas veces ya empieza a cambiar algo. Te invito a probar en algún momento del día algo muy pequeño. Pararte unos segundos, notar tu respiración, notar si hay tensión en la mandíbula, si los hombros están subidos, si hay cansancio, si hay alguna emoción que llevas apartando y necesitas un poco de espacio. Y en vez de corregirlo enseguida, probar a decir internamente, te escucho, estoy aquí. Nada más. No tienes que saber qué hacer todavía, no tienes que entenderlo todo, no tienes que resolver tu cuerpo en este instante. A veces escuchar empieza así, con una pausa, con una mano en el pecho, con una relación interna un poco menos dura. Y también puedes preguntarte despacio, ¿qué síntomas aparecen más cuando estoy en control? ¿Qué le pasa a mi cuerpo cuando intento hacerlo todo bien? ¿Qué noto cuando descanso sin culpa? ¿Me permito parar o solo paro cuando ya no puedo más? ¿Qué necesitaría sentir para poder aflojar un poco? Estas preguntas no son para responderlas rápido, son para vivirlas,
para dejar que el cuerpo también pueda contestar. Porque el cuerpo contesta de otra manera, a veces con palabras, pero otras veces con un nudo, con un suspiro, con ganas de llorar, con sueño, con alivio, con una resistencia, con una imagen, con una memoria, con una necesidad que lleva mucho tiempo esperando. Creo que uno de los grandes caminos de reparación de nuestro tiempo es volver a escuchar el cuerpo, pero no como una moda, no como una técnica más, no como algo que haya que hacer perfectamente, sino como una forma de regresar a nosotras, como una forma de regresar a una relación más amable, más honesta, más segura con nuestra propia vida. Después de años viviendo desde la exigencia, desde la prisa, desde la desconexión, desde la cabeza, desde el control, volver al cuerpo puede dar miedo, porque a veces el cuerpo guarda cosas que no hemos querido sentir. Pero también guarda mucha sabiduría, guarda límites, intuición, deseo, cansancio real, placer, señales, verdad. Y cuando empezamos a escucharlo, quizá descubrimos que no necesitábamos dominarlo todo. Necesitábamos acompañarlo. Quizá el cuerpo no estaba pidiendo más control. Quizá estaba pidiendo más seguridad, más descanso, más permiso, más presencia, más vida, más cariño. Así que quiero despedirme con esta idea. Tus síntomas no son una prueba de que tu cuerpo esté en tu contra. A veces son una llamada, una invitación incómoda pero honesta a mirar cómo estás viviendo por dentro. A revisar cuánto estás sosteniendo, cuánto estás anticipando, cuánto estás luchando, cuánto estás haciendo cuando en realidad necesitas parar. Y quizá poco a poco puedas empezar a responder de otra manera, más allá de la guerra, la exigencia y el miedo, con una escucha un poco más amable, más sincera, más sentida, más tuya. Porque tu cuerpo no es solo algo que hay que arreglar, también es un lugar al que volver. Y si al escuchar este episodio has sentido que hay algo en ti que lleva tiempo pidiendo ser mirado con más calma, si notas que tu cuerpo habla a través del cansancio, la digestión, la tensión, la ansiedad o esa sensación de estar siempre en alerta, quizá no tienes que seguir haciéndolo sola. A veces necesitamos un espacio seguro para escuchar el cuerpo sin miedo, para comprender lo que hay debajo del síntoma y para acompañar esas partes internas que llevan tanto tiempo intentando protegernos desde el control, la exigencia o la desconexión. Si sientes que necesitas acompañamiento terapéutico, puedes escribirme a info@elbaúldepsicología.com o visitar la página web El Baúl de Psicología. Soy Iris Pasamón Gonzalo, psicóloga en Las Palmas de Gran Canaria y psicóloga online. Será un placer acompañarte a volver a tu cuerpo con más cariño, más seguridad y más presencia. Gracias por estar aquí, gracias por regalarte este ratito y por abrir un espacio para escucharte un poco más. Nos escuchamos en el próximo episodio.